¿A qué achacas tú el gran éxito que has tenido en LinkedIn? Yo creo, Bea, que los pilares son múltiples. O sea, si hubiera una pildorita y la gente pudiera consumirla y tener muchísimos seguidores, pues toda la gente lo haría. Entonces, no hay como una receta o fórmula mágica que te vaya a llevar a ese crecimiento. Sin embargo, sí hay ciertos elementos que si los vas añadiendo los unos sobre los otros, hay muchas más probabilidades de que te vaya bien. Entonces, digamos que al principio yo tuve un foco muy fuerte en entender lo que funcionaba, en analizar los números y luego no solo en quedarme en ese análisis cuantitativo, sino también en realizar un análisis cualitativo, es decir, yo misma plantear mi hipótesis sobre mi propio contenido. Tipo, ¿por qué esto ha funcionado y esto no? Porque yo creo que esta temática funciona en LinkedIn y por qué esta otra no. Es decir, no solo mirar el número, sino luego tratar de ir un paso más allá y tener más profundidad en ese análisis. Eso fue clave al principio. Después hay un tema también obviamente de constancia. O sea, si tú eres el último en rendirte, pues probablemente serás el que al final lo logre. Hay muchísimas personas que empezaron más o menos cuando yo empecé y puedo decir que ahora deben de quedar un par de esas personas. Entonces, al final también hay que pensar en esto como un juego de largo plazo donde todo lo que tú vas creciendo se va acumulando sobre el crecimiento anterior. Y luego lo tercero que diría que creo que es especialmente relevante a día de hoy, en el presente. Muy buenas, te doy la bienvenida a una nueva entrevista en Aprende a Vender. Hoy tengo conmigo a una persona a la que tenía muchísimas ganas de entrevistar. Ella es Senior Manager en HubSpot y además es referente en LinkedIn. Ha construido una marca personal muy potente con más de 100.000 seguidores y 10.000 de ellos están en su newsletter. O sea que ha logrado monetizar y crear una audiencia que se ha llevado también a una lista de suscriptores a la que luego vender en relativamente poco tiempo. Así que si estás interesado en LinkedIn, en trabajar tu marca personal y en monetizarla, quédate porque esta charla con María Begué te interesa. Muy buenas, María. Bea, gracias por la introducción. Espero que a toda la gente le guste mucho el capítulo y en efecto vamos a estar hablando de monetización en LinkedIn y de crecer en redes sociales. Bueno, no he dicho exactamente el tiempo que te ha costado porque no estoy del todo segura, pero un poco más de un año, quizá dos, llegar a 100.000 seguidores. Yo empecé exactamente, Bea, en LinkedIn en agosto del 2022. Lo que pasa es que empecé de una forma bastante suave. O sea, yo al principio publicaba 2 veces a la semana y estuve así unos 4 o 5 meses y ya luego digamos que a partir de enero del 23 me lo empecé a tomar ya mucho más en serio. Vale, o sea, que es que en realidad enero del 23, bueno, digamos 2 años 2 años. casi recientes. O sea, Exacto. que vamos a hablar de cómo lo has hecho. ¿Qué te impulsó a trabajar LinkedIn? Porque tú tienes un trabajo por cuenta ajena, trabajas en una empresa, una gran empresa conocida, y además eres senior manager, tienes un equipo a tu cargo, digamos que tienes, o sea, no te sobra el tiempo. Y aún así decidiste decir, voy a LinkedIn y voy a crear algo mío. ¿Qué es lo que te impulsó? Digamos, vea que yo antes de empezar a trabajar en HubSpot había trabajado en startups y el mundo del emprendimiento siempre me había gustado y me había atraído mucho, con una salvedad, que esa salvedad era que yo no quería hacer un Uber, no quería hacer algo gigante y sentía que normalmente los emprendedores se ponían en situaciones de tener un montón de empleados, tener un montón de inversores y eso, para mi personalidad, no era lo que buscaba. Me parecía como que eso era un estrés y una ansiedad innecesarios, pero siempre me había picado ese gusanillo. Digamos que luego yo empecé a trabajar en HubSpot y un día viendo vídeos en YouTube caí en un vídeo de Justin Welch donde hablaba de lo que era ser solopreneur y digamos de los imperios de una sola persona. Y yo la verdad vi que eso tenía mucha lógica. O sea, ahí me di cuenta como que mi cerebro hizo clic y dije, vale, es que quizás no hace falta tener 8.000 empleados y un montón de inversores, sino que puedes empezar tú por tu cuenta. Entonces, yo la verdad empecé sin un rumbo fijo, que obviamente no lo recomiendo, pero yo dije, vale, probablemente tenga cosas interesantes que compartir de mi experiencia y a algunas personas les pueden servir esas cosas. Y de hecho, empecé a publicar contenido sobre desarrollo personal y sobre liderazgo.
que era desarrollo personal lo que me gustaba y liderazgo lo que hacía yo en mi día a día. Y empecé sin pretensiones. Dije, o sea, esto si se logra construir una audiencia, maravilloso. Si no se logra, sé que por haberlo hecho en LinkedIn me va a ayudar por lo menos a encontrar mejores trabajos o a conectar con más personas. De aquí quiero hacerte dos preguntas. La primera, LinkedIn, mucha gente que trabaja por cuenta ajena y quiere tener presencia en LinkedIn les da mucho miedo que su empresa se piense que están en LinkedIn para irse. Incluso hay gente que empezó teniendo seudónimos, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, quiero que me hables de cómo ha llevado, cómo lleva esto tu empresa, cómo se lo presentaste. Y luego me interesa mucho porque tú hablas de desarrollo personal, sin embargo, si no me equivoco, tu formación no tiene que ver con el desarrollo personal. Yo conozco personas que se han querido centrar en esos temas y tienen un síndrome del impostor gigante porque dicen, ¿quién soy yo si no soy psicóloga, si no soy coach, si no soy terapeuta? ¿Quién soy yo? ¿Quién va a confiar en mí para hablando de estos temas? Perfecto. Vamos por partes. Lo primero sobre crear contenido y trabajar por cuenta ajena. A ver, yo creo que al final tú idealmente deberías estar en un lugar donde se valore lo que eres y se valoren las cosas que a ti te gusta hacer. Entonces, para mí hubiera sido un no negociable si me hubieran dicho que no podía crear ese contenido. O sea, creo que idealmente yo siempre en las empresas en las que trabajo procuro dar lo máximo de mí y lograr los mejores resultados posibles y a cambio espero que velen porque yo me desarrolle también como persona y como ser humano y crear contenido forma parte de eso. Y también ahí diría que al final, llevándolo, si quieres, un poco al límite, una red social es de tu propiedad, no de la empresa en la cual tú trabajas y ahí creo que es donde está realmente la línea sobre las cosas sobre las cuales tu empresa pudiera tener influencia y las cosas sobre las cuales no. Obviamente hay contratos que se deben cumplir. Yo, por ejemplo, no podría vender una plataforma de marketing o hacerle la competencia a HubSpot, pero como lo que hago no tiene nada que ver con eso, está perfecto. Y luego, sobre el tema, digamos, de la intrusión o del síndrome del impostor, yo creo que depende de cada escenario. Por ejemplo, en mi caso, digamos que el tema de la mentalidad es más el cómo yo lo hago más que lo que vendo o el qué. Entonces, digamos que yo al final vendo formación sobre temas en los cuales tengo experiencia y tengo expertise y digamos que el cómo es ese vehículo es el tema de la motivación, de la mentalidad, de la constancia, que está muy arraigado al desarrollo personal, pero yo a fin de cuentas digamos que no hago coaching sobre esas cosas. Y un consejo para alguien que sí quisiera hacerlo es que al final busques cómo eso lo podrías aplicar a una materia en la que sí tuvieras experiencia o sí estuvieras certificado. La verdad es que, bueno, respecto a lo de la empresa, me parece, como tú dices, que trabajar en una empresa que no te pongan límites, al final la empresa se enriquece de tener una empleada como tú en este caso, con una marca personal tan potente, ese prestigio que tú te creas, se beneficia ella diciendo, oye, en mi plantilla hay personas como esta, como esta, como esta con este crecimiento, a mí me parece una carta de presentación fabulosa y no el miedo a decir se me va a ir, porque si a ti te respeta tu empresa y todo fluye según la normalidad de un contrato de trabajo y un crecimiento profesional, vas a estar más agradecida todavía a ellos. Claro, y realmente, como tú dices, hay situaciones también de win-win. Por ejemplo, a mí, porque mi perfil, digamos que rankea alto en LinkedIn, me escriben muchos clientes que no les están ofreciendo ayuda. Entonces, yo lo que hago es que luego, dentro de mi empresa, pues se los mando a las personas correctas. Esos serían clientes que si no estarían perdidos y no sabrían dónde encontrar ayuda. O también personas que quieren entrevistar a alguien de HubSpot o cosas así, también como que facilito esas comunicaciones. Entonces hay un tema de visibilidad, obviamente, cuando yo también hablo de mi empresa, donde al final, pues es una situación de ganancia para todas las partes que están implicadas. Absolutamente. Quería preguntarte, hablas de desarrollo personal y además me parece tu visión de no intrusismo, ¿vale? Me parece muy inteligente porque este tema no le he hablado solo con una persona ni con dos, o sea, me han llegado, porque además
Yo no sé si, bueno, a ti tú te has fijado tal, pero bastantes copies que yo conozco, con los años han acabado derivándose un poco al coaching o temas de desarrollo personal. Yo creo que también por la propia psicología que nosotros tenemos que desarrollar a la hora de conocer al cliente, de empatizar y de todo eso, al final te acabas metiendo en un mundo y varios de ellos han ido por ahí y luego este síndrome. Yo lo he comentado con algunas personas, entonces tu visión, les diré que vean la entrevista porque tu visión me parece muy pragmática al final, ¿no? Sí, total, vea. O sea, al final cada uno tenemos una experiencia en ciertas áreas y es más bien cómo la puedes aplicar y enfocarte, sí, al final, cómo puedes hacer eso. Y luego también, bueno, si ya te está pesando mucho, pues tampoco es tarde nunca para certificarse en ciertas cosas. Absolutamente. ¿A qué achacas tú el gran éxito que has tenido en LinkedIn? Yo creo, vea, que los pilares son múltiples. O sea, si hubiera una pildorita y la gente pudiera consumirla y tener muchísimos seguidores, pues toda la gente lo haría. Entonces, no hay como una receta o fórmula mágica que te vaya a llevar a ese crecimiento. Sin embargo, sí hay ciertos elementos que si los vas añadiendo los unos sobre los otros, hay muchas más probabilidades de que te vaya bien. Entonces, digamos que al principio yo tuve un foco muy fuerte en entender lo que funcionaba, en analizar los números y luego no solo en quedarme en ese análisis cuantitativo, sino también en realizar un análisis cualitativo, es decir, yo misma plantear mi hipótesis sobre mi propio contenido. Tipo, ¿por qué esto ha funcionado y esto no? Porque yo creo que esta temática funciona en LinkedIn y por qué esta otra no. Es decir, no solo mirar el número, sino luego tratar de ir un paso más allá y tener más profundidad en ese análisis. Eso fue clave al principio. Después hay un tema también, obviamente, de constancia. O sea, si tú eres el último en rendirte, pues probablemente serás el que al final lo logre. Hay muchísimas personas que empezaron más o menos cuando yo empecé y puedo decir que ahora deben de quedar un par de esas personas. Entonces, al final también hay que pensar en esto como un juego de largo plazo, donde todo lo que tú vas creciendo se va acumulando sobre el crecimiento anterior. Y luego lo tercero que diría que creo que es especialmente relevante a día de hoy, en el presente, con la proliferación de la inteligencia artificial y la facilidad de crear contenido. Digamos que las barreras de entrada para la creación de contenido están más bajas que nunca. Hay que tener mucho foco en la personalidad y la autenticidad y cómo podemos transmitir eso que va a hacer que la gente conecte de forma genuina con nosotros y sea un contenido que se aleje lo máximo posible de lo genérico. Y también asociado a eso, darle más importancia a la experiencia, los casos de éxito y el expertise, que también es una cosa pues que al final la inteligencia artificial no tiene eso por sí misma. Entonces creo que eso es algo que yo ya estoy empezando a ver, pero que creo que en los próximos meses va a ser cada vez más y más relevante. Al final has dicho tres cosas que yo que también trabajo LinkedIn me parecen absolutamente claves, lo digo por enfatizar, toda la gente que nos está viendo. Crear contenido sin una estrategia, tú has dicho, yo empecé al principio sin estrategia, ¿vale? Pero luego pusiste el foco tanto en los Total. números como en la calidad para saber qué es lo que te estaba funcionando mejor. Entonces, ahí hay que crear una estrategia. Y de hecho, hasta que yo no empecé a implementar una estrategia, no se empezó a ver el crecimiento. O sea, esos primeros 5 meses que estuve como tanteando y probando, me traje un aprendizaje, sí, porque mejoré la escritura sobre todo, pero hasta que no puse el foco ya en, vale, he aprendido estas cosas, vamos a implementar ahora una estrategia, no se empezó a ver el crecimiento. Y ahí en esa estrategia, ya sé que hace 2 años, ahora LinkedIn tiene bastante menos alcance, las publicaciones orgánicas tienen menos alcance que hace 2 años, pero hace 2 años no miraba solo los likes. ¿Cuáles eran las métricas que a ti te hacían decir, este contenido mola o está teniendo éxito? Vale, yo creo Bea, que igual esta es una opinión impopular, pero no por ello menos cierta. Hay que mirar los likes, hay que mirar las visualizaciones, hay que mirar los compartidos y hay que mirar los comentarios. Y para mí, cualquier persona que te venga a decir que los likes o las visualizaciones no son importantes es una mentira. Una O sea, métrica, es que es una métrica. es el indicador de si el contenido está funcionando o no, es el principio del embudo. Cuantas más oportunidades metas arriba, más oportunidades van a llegar abajo. Entonces, sí que se miraban esas cosas, pero yo también estaba enfocada en qué cosas me está preguntando mi audiencia para luego yo crear
una oferta que les interese y les solucione un problema. ¿Qué tipo de contenidos luego están haciendo que potencialmente la gente me escriba mensajes privados y cosas así? O sea, cosas, digamos, un poco más granulares. Claro, es que no hay que olvidar que las marcas personales tenemos una cara visible, pero luego la gente directamente te puede contactar. Claro. Y ahí te dan muchísima información sobre qué contenido está calando más. Exacto, sí. O sea, yo analizaba mucho, vale, ¿por qué este contenido está haciendo que más personas me comenten o más personas me escriban o más personas me hagan preguntas y cómo puedo balancear una estrategia que me permita generar visibilidad, pero que también al final me lleve a monetizar la audiencia? Y hablando de monetizar la audiencia, cuando te he presentado he dicho que has creado en este tiempo, ahora me concretarás, una newsletter que actualmente sobrepasa los 10.000 seguidores y ha sido, corrígeme si me equivoco, todo de forma orgánica a través de LinkedIn. Todo de forma orgánica a través de LinkedIn y de hecho no he hecho casi, habré hecho en la historia de la newsletter una colaboración o dos, no he hecho más. Entonces todos los leads han venido de forma orgánica a través de LinkedIn y realmente han venido muchísimos más, pero yo también tengo una filosofía de newsletter de rotación. O sea, hay otras newsletters que tienen una filosofía más de acumulación, pero el caso de mi newsletter es realmente a ver, hay personas que obviamente se han quedado desde el principio, pero luego está más bien enfocado en atraer, entregar valor, monetizar y quien se quiera ir, pues también la puerta está abierta. Entonces, realmente se han captado muchísimos más suscriptores. Ahora activos hay 12.000, pero se han podido captar fácilmente más de 20.000. Cuando se dice que en las redes sociales no se vende, evidentemente se vende. ¿Cuál ha sido tu estrategia para coger tus seguidores y llevártelos a tu newsletter? Porque ahí, aunque cada vez haya más posts de venta, al final donde vendemos de forma recurrente, sin depender de algoritmos y sin depender de nada que no sea nuestra forma de escribir, de conectar con la audiencia y los productos que vendemos, es en nuestra newsletter. ¿Cómo te lo has llevado? ¿Cuál ha sido tu estrategia para llevártelos a tu newsletter? Vale, ahí también una pequeña puntualización es que más o menos el 35% de mis ventas igualmente son directamente a través de LinkedIn y sin pasar por la newsletter. Entonces, hay gente que solo vende a través de la newsletter. Yo de todas formas no recomendaría eso, porque hay gente que simplemente no quiere suscribirse a una newsletter. Entonces, para mí, lo mejor que puedes hacer es vender a través de los dos canales. Canales. Ujú. En relación específicamente a la newsletter, yo digamos que lo que he hecho principalmente ha sido estrategia de lead magnet. Algunas veces posiciono la newsletter sin ningún lead magnet y funciona obviamente mucho peor, pero algunos suscriptores se pueden captar, pero principalmente han sido siempre estrategias de lead magnets, de posicionar recursos que para mi audiencia pudieran resultar útiles. Con eso también crear publicaciones que llevaran a la gente a suscitar interés en ese lead magnet y básicamente ha sido a través de eso. Alguna que otra vez también anticipo un poco de lo que va a venir en la newsletter si hay ediciones que considero que son especialmente útiles o que le pueden cambiar a la gente la perspectiva sobre lo que hacen y juego un poco, digamos, con el FOMO de lo que puede venir, pero habitualmente es a través de una estrategia de lead magnets. Al final, de unos años a esta parte se está rompiendo todo esto, especialmente de unos meses a esta parte, pero se decía que en redes sociales no se vende. Y en redes sociales se vende si sabes cómo. Total, o sea, yo creo también que hay muchos mitos que hay que derribar. Por ejemplo, uno de ellos que para vender necesitas tener más de 20.000 seguidores o más de X número de seguidores. Eso no es cierto. Yo empecé con más o menos como unos 2.700 seguidores y desde el día uno que hacía cosas de liderazgo, aún así yo estaba vendiendo mis servicios, que en ese momento era justamente coaching para que la gente encontrara un mejor trabajo y lo hiciera mejor en entrevistas, que era de lo que yo sabía por mi experiencia liderando equipos. Entonces yo desde el día uno igual traté de vender. Creo que es un área que donde antes empieces, más vas a poder aprender. Entonces es mejor, por ejemplo, que la cagues cuando tienes 3.000 seguidores que la cagues cuando tienes 30.000. Entonces cuando antes empieces
a extraer aprendizajes sobre cómo podría funcionar el proceso de venta, cómo posicionar tu oferta, qué cosas están enganchando y cuáles no, pues eso que llevas ya aprendido. La verdad es que llevando una estrategia, bueno, porque mejor cuéntalo tú y cuéntalo desde tu experiencia. ¿Cuáles son los tipos de contenidos que vas publicando para balancear entre el crecimiento orgánico, la autoridad, etcétera, y la venta? Porque esto es algo que a la gente también le cuesta bastante, porque cuando dices, oye, en redes sociales se vende, pero claro, no hay que vender siempre, ni hay que vender a cañón, hay que saber vender, pero antes de vender has tenido que trabajar otra serie de contenidos. Cuéntanos un poquito cómo lo haces. Claro, a ver, yo creo que hay que echar un paso atrás y pensar primero cuáles son los objetivos del negocio, para qué tengo yo ese negocio o qué estoy buscando principalmente, que esto es algo muy personal. En mi caso, yo, caso personal y particular, lo que estoy tratando de construir es algo que me permita romper con la ecuación de tiempo igual dinero. Por ende, la mayoría de mis servicios no funcionan trabajando directamente conmigo. Esto depende de la gente, o sea, quiero decir, hay gente que quizás dice todo lo contrario, quiero vender un servicio al precio lo más alto posible y llevar un acompañamiento absoluto minuto a minuto con la persona. Eso es una alternativa, pero bueno, alternativas hay muchas. Entonces, lo primero es entender cuál es ese objetivo que tenemos para el negocio y tratar de tomar todas las decisiones vinculadas a ese objetivo. Ya la segunda parte, entrando a la estrategia, pues de nuevo va a depender de ese objetivo. Por ejemplo, si estás vendiendo justamente cosas que son más high ticket, te vas a tener que enfocar mucho más en crear publicaciones de autoridad, de confianza, de demostración, y el esfuerzo que vas a tener que hacer para convencer a la gente probablemente va a tener que ser mucho mayor en términos de autoridad, y también vas a tener que invertir mucho más en el proceso de la venta para al final convencer o tratar de persuadir a esas personas para que compren tu servicio. Si por ende te vas hacia el lado de cosas que se venden a un precio inferior, entonces tu juego es de volumen. O sea, son sistemas que solo funcionan cuando hay una cantidad de volumen ingresando lo suficientemente alta. Entonces, en mi caso, yo tengo que velar siempre porque el volumen en la medida de lo posible se me mantenga lo más alto posible. Obviamente también entregar valor, pero puedo descuidar otras cosas manteniendo siempre el foco en el tema del volumen. Entonces diría que no hay una estrategia perfecta, la estrategia se tiene que hacer con base a cuál es el objetivo inicial para el cual tú creaste el negocio o qué aspiras a obtener con ese negocio. Efectivamente, es que al final todo parte, que yo lo digo, lo repito hasta el aburrimiento, pero porque sé, yo sí que mentorizo a personas uno a uno y sé que la gente se lanza a poner un negocio, como has dicho tú al principio, ¿no? Sin estrategia. Pero claro, tu caso no es el mismo porque tú tenías un negocio o un trabajo aparte, pero hay mucha gente que ha escuchado lo de que entrar en lo digital es fácil, monetiza mientras duermes y todas estas cosas, pero al final es un negocio y no hay Vale. negocio que pueda crecer sin tener una estrategia detrás. Entonces, no es lo mismo vender como tú vendes infoproductos a un precio asequible, por decirlo de alguna manera, a vender mentorías uno a uno que pueden costar varios miles de euros. Y de todo eso, la estrategia de contenidos va a tener que ser diferente. Exacto, totalmente. Vale, quería preguntarte, porque estamos hablando, has dicho, yo vendo productos más económicos, más accesibles porque no quiero dar mi tiempo y me tengo que centrar en mantener el volumen. Vale, no sé qué opinas, porque sé que tú no lo has usado, por lo menos te lo he oído decir en otras entrevistas, bots de alcance para crecer. La semana pasada me pasó algo sorprendente, por supuesto, no voy a decir nombres, pero una persona que no estaba en LinkedIn activa, digamos, hace 3 meses, de repente está haciendo posts que tienen miles de likes y cientos de comentarios y de compartidos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues esto sencillamente no se sostiene por sí mismo. Entonces, ¿qué opinas tú de este tipo de estrategias? Vale, bueno, lo primero,
Yo, de todas formas, sí que tengo algunas personas con las que trabajo uno a uno, pero no es mi foco. O sea, hay contadas personas, porque sí que tengo consultorías uno Vale. a uno y está más bien enfocado, que esto, veas otra cosa que me parece a mí súper interesante, que es personas que tienen un conocimiento muy específico y que en poco tiempo te pueden resolver problemas que tú llevas atascado muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, mis consultorías de marca personal ahora mismo están enfocadas en una hora, yo poder desatascarte todo eso y darte recursos para que tú Ujú. puedas seguir adelante por ti mismo. Pero efectivamente no ofrezco ahora mismo programas donde sea un acompañamiento, por ejemplo, de 2, 3 o 4 meses. En relación al tema de los bots, a ver, yo la verdad sé que hay creadores de contenido que tienen, por ejemplo, grupos de engagement, o sea, tipo grupos donde se comparte un post y si en ese grupo de WhatsApp hay 50 personas, todas las personas comentan y dan likes. Yo sinceramente creo que esa estrategia tiene los días contados, o sea, yo creo que al final LinkedIn hará algo para evitar eso y al final digamos que una interacción que no es genuina va a ser mucho más difícil que se traslade al final a una venta o algo que sea de valor para tu negocio. Yo personalmente nunca he empleado ningún tipo de automatizaciones dentro de LinkedIn porque se supone que están prohibidas. O sea, incluso las que son para mandar mensajes, se supone que no las deberías conectar y ahí está el riesgo de que te puedan cerrar la cuenta. Entonces yo no estoy dispuesta a correr ese riesgo porque ya he construido demasiado en LinkedIn como para perderlo de la noche a la mañana. La verdad es que al final yo creo que todo esto siempre se hace en función del algoritmo. Te quiero decir, es un poco la lucha entre estar en redes sociales o vender en una newsletter, que es tu casa, porque si te dicen no, es que el algoritmo necesita un empuje en los primeros 30, 40, 50, 60 minutos y entonces esos grupos de WhatsApp, esos tal, ayudan a que el contenido se viralice. Pero, sin embargo, esas personas que están en ese grupo de WhatsApp nunca jamás van a comprarte. Claro, y de hecho, ahora, en la última actualización del algoritmo, lo que están tratando de fomentar es que los comentarios que se ponen al principio tengan más impacto que los que pueden venir luego. Que esa es como la primera manera que, digamos, ha encontrado LinkedIn de un poco sortear eso. Y yo creo que al final encontrarán otras maneras de poder controlar eso. Sí, es que es el trabajar siempre. Hablamos de LinkedIn porque es la red que tú dominas, es la red que yo trabajo, pero hay otros algoritmos, otras redes y al final todo el mundo está dependiendo de cuál es el cambio, cuál es, ¿no? La última tendencia para tratar de sortearlo o explotarlo o conseguir al final más seguidores. Pero la clave para todas las personas que nos están escuchando y que posiblemente estén hartos de escuchármelo a mí, pero para eso traigo a invitados de peso como tú. La clave está en saber llevárselos a una newsletter donde las normas son tuyas y donde no hay ningún algoritmo que desvirtúe nada, ¿no? Sí, digamos que esa es la mejor manera de construir tu propio terreno y de también evitar influencia externa. Igual las redes sociales son una parte importante de los negocios digitales porque son otra pata más, pero efectivamente, pues en la medida de lo posible que tú puedas tener mayor control, siempre va a ser mucho más positivo. Ahora mismo hay un cierto debate en LinkedIn y es si hace falta publicar a diario. Yo ya sé que tú publicas, si no me equivoco, de lunes a viernes. Correcto. Y hay cada vez más gente diciendo, poniéndose en contra, que también es una estrategia para llamar la atención, el generar contenido, bueno, pues que genere controversia, ¿no? Cada vez hay ahora más gente que está diciendo que no hay que ser esclavo de publicar todos los días, sino que lo que tienes que hacer es publicar un contenido de más calidad para tener más impacto en tu audiencia. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que ser esclavo de crear 5 contenidos a la semana me parece tener una tasa de esclavitud muy bajita. O sea, yo creo que idealmente con 5 contenidos a la semana, que por ejemplo es mi caso, se puede mantener perfectamente una calidad del contenido. Porque de nuevo,
también se trata de tener sistemas para crear contenido. Yo no hago todos los años 365 publicaciones diferentes, no. O sea, al final hay muchas ideas que comparto la misma idea, solo que la expreso de una forma diferente. Entonces, creo que es clave que tú encuentres un sistema que te funcione para poder ser constante con el contenido. Creo que un buen punto son 4 o 5 posts a la semana, con menos tu crecimiento se va a mermar. Pero tampoco hace falta que hagas muchísimos más para que te vaya bien. Sé otras personas que, por ejemplo, o sea, están publicando 3 veces al día. Al final, pues bueno, ¿te puede llevar eso a tener más visibilidad? Sí, porque es más contenido. ¿Lo veo absolutamente necesario? No, pero creo que un buen punto puede ser más o menos unas 4 o 5 publicaciones por semana. Has hablado del sistema de creación de contenidos y era lo siguiente que te quería preguntar. ¿Cómo te organizas tú para crear, pues eso, un sistema de 5 posts a la semana y que digas, no es tanto trabajo? Yo normalmente vea en un fin de semana, más o menos saco el contenido de todo un mes y trabajo así. O sea, y ni siquiera es que esté todo el sábado y todo el domingo haciendo el contenido, no. Normalmente cojo un rato el sábado, un rato el domingo y ahí hago todo el mes siguiente de contenido. Obviamente, si hay algo puntual, no sé, algo que haya pasado de lo cual sienta la necesidad absoluta de hablar, pues simplemente se le hace espacio a ese post y ya está. Pero es un sistema basado primero en tener una base de ideas o de temáticas sobre las cuales quiero hablar. Ideas que a veces simplemente me surgen en mi día a día y yo las voy anotando, contenidos que me llaman la atención y me los voy guardando, cosas que veo en Instagram que también me llaman la atención y me lo voy guardando, libros que leo y tienen conceptos interesantes y me los voy guardando. Empiezo por tener una buena base de ideas y luego me dedico a crear las publicaciones. Yo sigo unas estructuras que ya tengo bastante machacadas, que son normalmente como yo estructuro el contenido, eso también me ayuda a poder crearlo mucho más rápido. Y algo súper importante, si con un post me estoy atascando y estoy tardando en alguna parte del post más de 10 o 15 minutos, eso se next. O sea, lo revisito otro día o lo elimino, pero normalmente si estás atascado y empiezas a dedicarle más tiempo a eso, luego se vuelve una bola de nieve gigante, entonces es mejor como que no perder tiempo si no estás muy inspirado con eso. Luego también reutilizo estructuras que ya me han funcionado, reutilizo contenidos que ya me han funcionado. Al final, cuando ya llevas bastante tiempo creando contenido, la práctica también te vuelve un maestro en eso. Eso es así. Fíjate que yo tendría que poner más foco en reciclar contenido. Y no sé si es por un poco de formación profesional, de crear contenido nuevo, pero es algo en lo que tengo que centrarme, porque además hay contenidos que funcionan muy bien y que se les puede dar otro enfoque y es una forma de seguir aportando, amortizando tus tiempos como creadora de contenidos. Total, para mí eso es fundamental. O sea, una estrategia de creación de contenidos también tiene que tener una pata que sea de reciclaje y de reutilización y eso me parece súper, súper vital. ¿Tienes alguna herramienta donde guardas las métricas, donde te organizas un poco todo este tema? Yo obviamente utilizo HubSpot, para empezar considero ¿Qué que es la mejor. pregunta? Y para continuar, porque por ser empleada puedo hacer uso de la herramienta de forma gratuita y a mí eso de verdad me ha ayudado un montón, porque al final sé qué publicaciones han funcionado, qué publicaciones publiqué en qué momentos, se le puede incluso, por ejemplo, al principio yo le incluía a las publicaciones etiquetas. Por ejemplo, si publicaba desarrollo personal ponía una etiqueta, si publicaba de liderazgo ponía otra etiqueta y luego veía, vale, esto está interesando más o esto está interesando menos. También te permite hacer comparativas entre ciertos periodos de tiempo. O sea, al final yo creo que independientemente de cuál sea la herramienta que se escoja, es mucho mejor tener una herramienta porque te va a permitir ser más ágil, te va a permitir ser más efectivo y te va a permitir poder organizarte muchísimo mejor. Al final volvemos todo el rato al tema del principio, estrategia, medir y en base a eso ir creciendo en esta red social o en cualquier otra. Para cerrar, quería comentarte, quería preguntarte, más allá de la marca, bueno, más allá de la marca, no, más allá de la newsletter o de las ventas que tú puedas generar a través de LinkedIn, ¿qué otros beneficios, qué otras cosas sacas tú de esta red? Uy, vea, es que eso es una pregunta súper buena porque al final me atrevería incluso a decir que el dinero ha sido algo secundario. Por ejemplo, cosas que yo noto. Lo primero,
muchísima más claridad a la hora de hablar, a la hora de exponer mis ideas, tanto de forma oral como de forma escrita. Y al final yo me he dado cuenta que en cualquier carrera profesional, o sea, seas emprendedor, seas trabajador por cuenta ajena, seas lo que seas, la comunicación es algo que es absolutamente esencial, es un trampolín que te puede hacer llegar mucho más lejos y es algo que además no lo veo siendo reemplazado en ningún momento cercano. O sea, es algo que no, nadie se va a poder librar de eso. Voy a hacer aquí siempre digo una frase desde que empecé con mi negocio de copy, siempre digo que vendas lo que vendas, seas emprendedor, tengas un negocio, trabajes por cuenta ajena, el copywriting, aprender copywriting es la disciplina que más dinero te va a hacer ganar, porque al final es lo que tú dices, esta claridad mental y claridad de expresarte para saber venderte, porque trabajes por cuenta propia o por cuenta ajena, tienes que venderte. Totalmente, totalmente. Eso diría que es una cosa que se mejora muchísimo e incluso diría que se puede mejorar de forma bastante, bastante rápida. Lo segundo que diría también es el tema de la autoridad. A mí a día de hoy me llaman para hacer charlas que nunca antes hubiera imaginado que eso sería una posibilidad y al final pues eso también te da una reputación y refuerza mucho tu marca. Luego también hay un tema de confianza. Yo ahora mismo tengo muchísima más confianza en mí misma de la que tenía antes, porque al final, pues también es un proyecto que se ha hecho, es un proyecto que ha sido exitoso, es un proyecto que ayuda a muchas personas y eso, pues te hace obviamente sentirte bien contigo mismo, pero también te da mucha, mucha confianza en las cosas que haces en tu día a día. Y luego toda una serie de habilidades que están asociadas al final a llevar un negocio, desde marketing hasta cómo gestiono un hater, hasta cómo me encargo de una automatización, etc., etc. O sea, habilidades que al final se pueden trasladar a cualquier negocio y que la marca personal te permite al final mejorarlas y en otros trabajos o en otras situaciones quizás no tendrías esa oportunidad. Eso es así, y hablando de entrevistas y cosas que te dan autoridad y que de otra manera, pues eso, no te habrías pensado nunca que pudiera ser así. Tú y yo tenemos la casualidad de haber compartido un artículo Sí, en Expansión, iba a decir El País, pero no fue no, en El no, País de los Negocios, sí, en el suplemento de en los el domingos. suplemento, y fue a través de LinkedIn. Totalmente, totalmente. Eso, por ejemplo, son cosas que yo nunca me hubiera imaginado. O sea, en mi casa mis padres siempre han leído El País y para mí pues, eso siempre fue un referente. Sí. Y luego pensar que yo iba a poder salir en El País, obviamente mi madre compró todas las copias, es algo que Todas las copias allí, porque aquí las compró mi familia. entonces, esas cosas molan un montón e incluso son cosas que yo insisto, por ejemplo, yo que trabajo en una empresa bastante grande y bastante reconocida, si se le da una oportunidad a alguien, no iba a ser a mí, porque hay directivos que están en posiciones mucho más altas, hay todo un nivel por encima y es algo que, aunque yo pudiera tener muy buenos resultados, no son oportunidades que se hubiera pensado que podrían ser para mí, pero a través de mi marca personal se han hecho una realidad y creo que tiene todavía más mérito porque al final no tuvieron que depender de nadie más que de mi trabajo y de mi esfuerzo. Entonces eso también me parece súper, súper valioso. Bueno, como lo has dicho tú en LinkedIn, voy a sacar el tema de tu viaje ya para cerrar. ¿Es algo, cuéntanos un poquito, es algo que también te ha permitido el trabajar tu marca personal, el poder darte el lujo que te vas a dar? A ver, yo creo, bueno, el tema del viaje, para poner en contexto a la gente, es que simplemente tomé la decisión de tomarme unos meses donde obviamente voy a seguir trabajando, pero de estar en diferentes ciudades de Colombia. Yo ahora mismo vivo en Colombia, entonces la idea es estar un mes, por ejemplo, en cada una de las ciudades principales. Esto, afortunadamente, yo siempre he trabajado en remoto y me lo he podido permitir, pero si digamos que tu trabajo no es remoto, pero luego tú logras construir algo digital, pues es una ventaja añadida de flexibilidad que te va a poder permitir que no tengas que estar en un solo lugar todo el tiempo y creo que esa es una ventaja también súper atractiva. O sea, dejando de lado el crecimiento personal, dejando de lado el tema económico, creo que
ese aliciente de flexibilidad, de libertad, también es algo que hay muchísima gente que está buscando y que se puede hacer también realidad. Pues sí, la verdad es que ahora eso, en mayo te vas a la aventura, te seguiremos a ver qué tal te está yendo. Bueno, ahora mismo no sé si estás promocionando algo, ¿no? Voy a dejar tu perfil de LinkedIn para que la gente te siga en la descripción del vídeo, pero si hay algo que tú quieras comentar de algo que tengas entre manos, nos cuentas. Gracias, Bea. Me parece súper bien que dejes el perfil. En mi perfil, de hecho, tengo mi curso de iniciación que es Monetiza tu LinkedIn, que siempre está a la venta, que lo puedes hacer a tu propio ritmo y que tiene básicamente los principios fundamentales para empezar a ofrecer cosas en LinkedIn, definir una estrategia de contenidos que sea sostenible y que te permita crecer y también un montón de cosas más, pero principalmente que me sigan y que sigan el contenido, eso es lo que más me interesa. Bueno, y yo, como seguidora tuya, tengo que decir que aportas un montón y que muchas veces te veo los selfies y siempre tan sonriente y digo, bueno, pues mira, muchas veces, a veces ni siquiera profundizo porque voy con prisa, pero ver una gran sonrisa que no sea una pose y así tan natural con la bicicleta detrás y tal, pues a mí siempre me saca una sonrisa. Tengo que decir, Bea, que esto me lo han dicho varias personas, como que a veces voy con prisas, no tengo tiempo de leer todo, pero veo tu cara y te doy un like porque me alegras el día y en verdad es algo que me gusta mucho y de hecho, relacionado a eso y para quizás, no sé si cerrar, pero porque me parece algo Sí. súper relevante, también es muy importante con nuestra marca personal definir unos valores. Y, por ejemplo, dentro de mis valores, el primero es el optimismo. Creo que es algo que trato de reflejar en todos los contenidos. El segundo es la constancia. Creo que al final todo lo que merece la pena requiere un esfuerzo. Y el último es retar el status quo, cuestionarme por qué las cosas son como la mayor parte de la gente cree que deberían ser y siempre estar un poco como retando la normalidad. Entonces, forma parte de mis valores. Me alegra que lo reconozcas. Creo que al final una marca personal debe transpirar también ciertas cosas que aunque no lo digamos de forma explícita, se sienta en el contenido y me parece también otro elemento que es súper importante. Pues estoy completamente de acuerdo con lo que dices, me parece un cierre buenísimo. Te doy las gracias, María, por este ratito que hemos compartido. Estoy segura de que va a ser de muchísimo valor para las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar, porque esto se va a ver en YouTube, pero también está en los principales canales de podcast. Los que escuchen el podcast se perderán tu sonrisa, pero si no, que te digan en LinkedIn. Pero bueno, fuera bromas, en serio ha sido un placer, tenía muchas ganas de charlar contigo y ha sido todo un gustazo. Gracias, Bea, por la invitación.